Noticias de última hora, presten mucha atención. La ley antipillos se publicó en el registro oficial, que aclaró que su función no es dirimir ni hacer controles de legalidad. El organismo se pronunció luego que el presidente Daniel Noboa publicó por decreto la ley contra el lavado de activos, que fue archivada por la Asamblea. El registro oficial aclaró que no es un órgano dirimente ni hace controles de legalidad o de constitucionalidad, únicamente está encargado de dar a conocer las disposiciones legales. De forma paralela, publicó en el quinto suplemento 700, de este 10 de diciembre de 2024, el decreto ley de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, que fue archivada por la Asamblea Nacional. En un comunicado difundido este martes, el registro oficial informó cuáles son sus atribuciones en el contexto de la pugna entre el gobierno de Daniel Noboa Asín y la Asamblea Nacional por la no aprobación de la Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, apodada Ley Antipillos. El presidente de la República decidió publicarla como decreto ley y la envió para su publicación en el registro oficial la noche del 9 de diciembre. Casi al mediodía de este martes, el cuerpo legal fue promulgado en el portal oficial de la institución, al mismo tiempo que divulgó su comunicado. No obstante, con 84 votos afirmativos, la Asamblea Nacional resolvió negarla y archivarla en primer debate, lo que ocurrió el 27 de noviembre pasado y su resolución se publicó también en el RO. El legislativo en una comunicación oficial de este 9 de diciembre exhortó al RO a que no publique el articulado. Este mediodía, el registro oficial informó que es el periódico del Estado ecuatoriano encargado de dar a conocer a la ciudadanía las disposiciones legales que regirán para quienes habitan en el territorio ecuatoriano, siendo el único órgano de comunicación legal entre el Estado ecuatoriano y sus habitantes. El registro oficial no es un órgano dirimente ni realiza controles de legalidad o de constitucionalidad. Su único control es editorial, observa que los documentos sean claros y legibles, que estén completos, que no se encuentren sellos sobre los textos y que contengan las firmas de las autoridades que emiten los actos, señala la misiva. Recordó que la disposición transitoria quinta de la Constitución y la disposición transitoria 12ª de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen que el registro oficial es una institución autónoma que solo depende administrativa y presupuestariamente de la Corte Constitucional hasta que se transforme en una empresa pública del Estado. Finalmente, el gobierno logró su objetivo. La ley para el combate al lavado de activos o llamada Antipillos se publicó este martes en el registro oficial número 700, luego que el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ley. Con esto, la norma se pone en plena vigencia. El registro oficial carece de una atribución de juzgador de conveniencia, inconveniencia, de posibilidades o imposibilidades. No puede hacerlo, no puede interpretar. Al registro le corresponde cumplir con la disposición que le llegue. Es el periódico oficial del Estado, lo tendrá que hacer. Mientras esto ocurre, en el legislativo el secretario general Alejandro Muñoz dice que no se quedarán de manos cruzadas, pues sostiene que fue legal la decisión de negar y archivar la ley en primer debate y que la Constitución les ampara, insiste. La Asamblea Nacional va a activar evidentemente una demanda de inconstitucionalidad por la forma e inclusive se está analizando también por el fondo respecto a la promulgación de esta ley. Esperamos no llegar a eso, esperamos que el registro oficial sea el último rincón de salvaguardia de la democracia y no publique este decreto ley. Argumento sobre el cual ya se pronunció la misma Corte Constitucional en el 2023 en su sentencia 423 UE, en el marco de la muerte cruzada, recuerda el analista Chalco. Estableció claramente que el proceso legislativo ordinario, como es este caso, es un proceso ordinario simplemente reducido en los plazos. Que el proceso legislativo ordinario se configura por dos debates. Aquí hay que hacer una pausa a los apetitos políticos de la coyuntura, serenarse y entender el derecho constitucional. En tanto, las bancadas en asamblea defienden sus posturas. El presidente no tiene ninguna herramienta legal ni jurídica para enviar al registro oficial mediante un decreto ley, porque nosotros sí nos pronunciamos. El presidente ha actuado en derecho y es penoso que la Asamblea Nacional haya violado la Constitución, se haya ido en contra de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ahora tenga en esta inseguridad jurídica al país. Lo que hemos hecho la Asamblea Nacional es ratificar una postura. Con estos argumentos se convierte en un episodio más en la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo en el marco de una campaña electoral. En más noticias. Asamblea demandará por publicación de la ley Antipillos y anuncia una denuncia penal en contra del titular del registro oficial. La asambleísta correísta Viviana Veloz acusó a la Corte Constitucional de ser el instrumento del gobierno al permitir la promulgación de una ley que fue archivada. Una demanda de inconstitucionalidad y una denuncia penal en contra de la autoridad del registro oficial impulsaría la Asamblea Nacional tras la publicación por decreto ley de la Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, de iniciativa presidencial, que fue negada y archivada el 27 de noviembre. La asambleísta del correísmo, Viviana Veloz Ramírez, mediante un comunicado oficial anunció que presentarán una demanda a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos o Ley Antipillos, que está vigente por Ministerio de la Ley desde este martes, 10 de diciembre de 2024.
El 27 de noviembre, en un primer debate, el Seno del Legislativo con 84 votos negó y archivó esta normativa enviada por el jefe de Estado, Daniel Noboa, y en respuesta él dispuso su publicación como decreto ley. El gobierno alega que no se cumplió el procedimiento legislativo en el trámite de la norma, es decir, en 2 debates, sino que se archivó en un solo debate. La ley para el combate al lavado de activos contempla el fortalecimiento de las capacidades de la UAFE, la regulación de impuestos en la compra y venta de vehículos usados y la normativa societaria de los clubes deportivos. Según el Ejecutivo, el objeto es impactar las finanzas del crimen organizado. Para el Estado, un objetivo apremiante: detener de inmediato el ingreso de los delincuentes como una medida para debilitar a las organizaciones criminales. Este es uno de los considerandos del decreto ley firmado por el presidente de la República, con el que promulga la ley para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, a la que el gobierno le llama simplemente ley antipillos. En ella se propone, por ejemplo, fortalecer a la unidad de análisis financiero UAFE. Esta podrá determinar tarifas por concepto de multas para quienes, estando obligados a reportar sus actividades financieras, no lo hagan, pudiendo ejercer coactivas. Solicitar el congelamiento de fondos en caso de advertir operaciones sospechosas como una medida cautelar. Compartir información de estas operaciones con Fiscalía y Procuraduría, que podrán ejercer mecanismos de extinción de dominio. Además, por considerar que son 2 sectores apetecidos por redes de lavado de activos, la normativa define impuestos para los negocios de compra y venta de vehículos usados y reglamentos para equipos deportivos. Para el primero se plantea un impuesto progresivo que no supere el 5% del valor del vehículo y deberá ser pagado por quien lo compra. En tanto que los clubes deportivos podrán adoptar la figura de sociedades anónimas deportivas y la liga a la que pertenezcan deberá establecer medidas de control sobre sus obligaciones tributarias, laborales y financieras. Y se prohíbe la participación societaria, accionaria o de administración de una persona natural o jurídica en más de una sociedad anónima deportiva dentro de un mismo deporte. A decir del Ejecutivo, formalizando estos sectores económicos se facilita el control antidelincuencial y también el pago de impuestos. En más noticias, Daniel Noboa anuncia suspensión de los cortes de luz en Ecuador desde el 20 de diciembre. El presidente hizo el anuncio a través de las redes sociales la madrugada de este 10 de diciembre. El presidente Daniel Noboa anunció la madrugada de este 10 de diciembre del 2024 a través de sus redes sociales que ya no habrá cortes de luz en Ecuador desde el próximo 20 de diciembre del 2024. Noboa indicó que su decisión se sustenta en 4 razones. 1. Recuperación de la capacidad instalada, con el mantenimiento y recuperación de centrales térmicas que suman 696,7 megavatios al sistema eléctrico. 2. Incorporación de nueva energía. Están operativos 100 megavatios de generación flotante y se sumarán 501 más entre diciembre y enero. 3. La compra de energía a Colombia. 4. La mejora en las condiciones meteorológicas. Este 2024 hectárea ha sido un año duro para todos. Los efectos del cambio climático, sumados a la negligencia y mala gestión de gobiernos pasados, dejaron una crisis en el sector eléctrico que afectó profundamente al Ecuador. Los culpables de la corrupción en este sector ya han sido procesados. Danilo Carrera y Antonio Icaza, exgerente de CENEL, fueron sentenciados a 19 años de cárcel, respectivamente, por sus actos de corrupción en este sector, dijo Noboa. El mandatario agradeció a los ecuatorianos por su resiliencia y fortaleza. Así como ustedes han demostrado ser un ejemplo de perseverancia, nosotros hemos hecho todo lo necesario para que, independiente de las condiciones climáticas que nos afecten en el futuro, esta sea la última crisis energética que golpee de esta forma al Ecuador, concluyó. En más noticias. Las 5:35 de este martes, cuando el presidente Daniel Noboa dio la buena noticia a través de su cuenta de X. Allí publicó este comunicado en el cual anunció que los cortes de energía terminarán el 20 de diciembre. Este 2024 ha sido un año duro para todos. Los efectos del cambio climático, sumados a la negligencia y mala gestión de gobiernos pasados, dejaron una crisis en el sector eléctrico que afectó profundamente al Ecuador. Los culpables de la corrupción en este sector ya han sido procesados. A partir del 20 de diciembre no habrá cortes en todo el país. Y detalló 4 motivos que sustentan su decisión. El primero, señaló, es la recuperación de la capacidad instalada, que aportará 696,7 megavatios al sistema nacional y 204 megavatios que se producirán en Toachi-Pilatón. Aunque para diciembre solo está previsto que empiece a funcionar una de las turbinas, que apenas producirá 64 megavatios. También indicó que se ha instalado nueva generación
eléctrica, 100 megavatios de la barcaza turca que está operando, y aseguró que entre diciembre y enero se añadirán 501 megavatios adicionales. Lo único que se tiene cierto es la barcaza y lo que hay son anuncios. Y las dos razones finales que dio el primer mandatario, que más bien dependen del tema climático, son que Colombia volvió a vender energía a Ecuador y que en el país las condiciones climáticas poco a poco van mejorando. Se estima que sean condiciones hidrológicas buenas. Sin embargo, hay que establecer ciertos factores que son críticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Coca-Codo, una posible crecida del río más bien puede jugar en contra. Ambos expertos consideran que el anuncio del presidente es arriesgado y explican, por ejemplo, lo que ocurrirá en Mazar. Bajo esas condiciones tendríamos un nivel del embalse en la cota 2117 más o menos, lo que permitiría tener unos 6 metros de reserva. Lo lógico que se va a producir es que la reserva de Mazar se va a consumir nuevamente desde el 6 de enero. Volveríamos a tener una condición complicada. Creen que las condiciones en realidad mejorarían apenas a finales de enero. Que allí sí se podría decir que se iría superando de a poco hasta el mes de febrero y marzo. En todo caso, hacen un llamado a la ciudadanía a consumir de forma eficiente y responsable la energía para no incrementar la demanda en los últimos días de este mes. Una vez publicado en el registro oficial la Ley para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones del Ecuador, como es el nombre de esta normativa, se ponen en marcha más de 20 beneficios, entre ellos amnistías tributarias, reestructuración de créditos e incentivos para las empresas. En el caso de los beneficios tributarios se encuentra el seguro de desempleo, que se aplica para los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en relación de dependencia que por causas ajenas a su voluntad registren un aviso de salida en el lapso desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025. Los pagos del seguro se efectuarán automáticamente y sin más trámites en un tiempo máximo de 30 días hábiles. Sobre los cánones de arrendamiento se establece que de forma temporal y mientras permanezca vigente la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico nacional, queda suspendido la aplicación de cláusulas de incremento automático en la renovación de contratos de arrendamiento. Por el lado de las empresas se muestra un incentivo para aquellas que no hayan desvinculado de su nómina a trabajadores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los empleadores gozarán de un crédito tributario para el ejercicio fiscal de este año. Asimismo, se otorga un crédito tributario al IES para las empresas que paguen sus obligaciones patronales a tiempo en el lapso de octubre a diciembre de este año. Otro beneficio que se muestra son las reestructuraciones de deuda, en las cuales se plantea un plan de 12 meses para pagar deudas tributarias. Aquí se incluye a las personas que deban valores por impuesto como IVA e ISD hasta octubre de 2024. También se estipula una reestructuración de pago por crédito al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí se hace referencia al refinanciamiento o reestructuración por una ocasión adicional a las operaciones de crédito hipotecario reestructuradas o refinanciadas que se encontraban vigente hasta el 30 de septiembre de este 2024. Así también se establece una suspensión de procedimientos coactivos relacionados con deudas al IES para empleadores y ciudadanos. Finalmente, también se incluye reclamos del cobro de las planillas de energía eléctrica, esto siempre y cuando los ciudadanos crean que las facturas de electricidad sean exageradas y puedan hacer reclamos a las empresas eléctricas, las mismas que no podrán cortar el servicio por estar en mora. Y el gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tras aprobar la primera revisión de metas como parte del acuerdo económico con ese organismo. Con esto, el sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI Ecuador tendría acceso aproximadamente a $500 millones. Según la entidad, las autoridades cumplieron todas las metas cuantitativas e indicativas establecidas para fin de agosto del 2024. La función de transparencia y control social presentó el Plan de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2028. El presidente Daniel Noboa recibió el documento y aseguró que habrá una rendición de cuentas real de cada centavo gastado en el gobierno. Los representantes de las funciones del Estado, a excepción del Legislativo, se reunieron este lunes en el Paraninfo de la Universidad Andina para la presentación del Plan de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2028. El documento de 104 páginas fue trabajado durante un año con la cooperación técnica del gobierno alemán y, según explicó el presidente de la Función de Transparencia y también Contralor General del Estado, Mauricio Torres, servirá como hoja de ruta para todas las instituciones. El índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional
ubicó en el año 2023 a Ecuador en el puesto 115 de 180, con un puntaje de 34 sobre 100. Esto refleja que la corrupción está profundamente arraigada en el sistema político y judicial del país. El barómetro de la corrupción del 2022 muestra que el 93% de los ecuatorianos tiene poca o ninguna confianza en las instituciones públicas encargadas de combatir la corrupción. Por esta razón, el combate a la corrupción debe ser un objetivo del Estado. El documento se enfoca en 3 ejes: integridad pública y privada, transparencia y rendición de cuentas, y participación ciudadana y fomento de la cultura de integridad. Durante el acto, el presidente Daniel Noboa recibió el plan y aseguró que esta vez no se trata de un documento vacío, sino de un compromiso real. Iniciaremos con una rendición de cuentas real, proceso que garantizará que cada centavo que ingresa al Ecuador se invierta en beneficio de los ecuatorianos. Y pidió a los ciudadanos que denuncien los hechos de corrupción, pues aseguró que desde su gobierno impulsarán las investigaciones. No permitiremos que ningún pillo más de cuello blanco llene sus arcas con el dinero de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores y de todos nosotros. El lanzamiento del plan se realizó precisamente en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.